A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, como siempre, es un gusto para nosotros continuar con el programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta, como en otras ocasiones, es grato para nosotros recibir como invitado a un amigo y un profesional de primera línea, docente universitario, autor de algunas obras, no solamente de salud, también de literatura. Nuestro amigo Hugo Novoa, un médico salubrista, con el que vamos a conversar de un tema que resulta trascendente para el país. Él es un actor de mucha jerarquía en relación a los congresos por la salud y la vida. De hecho, Hugo Novoa es uno de los pocos médicos que ha estado presente y activando, ¿no es cierto?, en los 7 congresos por la salud y la vida que se han efectuado en el Ecuador a partir más o menos del año 2000 hasta la fecha. Es decir, ya tenemos congresos por la salud y la vida, 7 congresos por la salud y la vida en el curso de los 20 años del siglo XXI. Entonces, por esta razón, la primera cosa, después de darle la más cordial bienvenida a Hugo, la primera pregunta que le vamos a hacer a Hugo es que nos haga un resumen de estos 7 importantísimos eventos que han congregado a 400, 500 profesionales de la salud, activistas de la salud, en fin, han sido eventos que realmente han concitado la atención del sector salud y del país, diría yo. Bienvenido, mi estimado Hugo. Entonces, comencemos primero con esos 4 primeros congresos que fueron auspiciados por la Organización Mundial de la Salud, la OPS y el Ministerio de Salud. Es decir, fueron oficiales. ¿Cuáles fueron las características de estos 4 primeros? Buenas tardes, Walter. En primer lugar, te agradezco por esta invitación a tu programa y a Telesucesos por este espacio que nos da para hablar sobre los congresos por la salud y la vida. Sí, en efecto, el primer congreso se realizó hace 19 años, exactamente en el año 2002. Yo he participado en todos los congresos, incluido el actual. Pero como bien dices tú, los primeros tuvieron el carácter de oficiales, diríamos así. Fueron organizados, en realidad no por el Ministerio de Salud Pública, sino por el Consejo Nacional de Salud, que es una entidad autónoma, que hoy está bastante disminuida, pero que ha tenido un papel importante, más o menos hasta el año 2009, 2010 diríamos que tuvo un papel importante. Luego ya comentaremos las razones por las que ha perdido ese papel. Pero ese primer congreso lo organizó con la participación muy activa. Creo que fue un congreso más bien de la OPS, el primero que se realizó en el 2002. Si bien lo organizó el CONASA, pero en realidad quien animó ese congreso por primera vez fue la oficina en el Ecuador de la Organización Panamericana de la Salud, y particularmente un personaje que fue Edmundo Granda. A él se le ocurrió
dar el nombre de Congresos por la Salud y la Vida, porque él venía trabajando ya desde una década atrás una concepción diferente de la salud pública, en la que prime el paradigma de la salud y la vida en contraposición a la enfermedad y la muerte, que es lo que caracterizó casi siempre a la salud pública y en general a la medicina. Él hace una crítica fuerte a todos esos paradigmas y plantea este de la salud y la vida. Yo creo que el primer congreso que fue en Quito, el principal producto que sacó ese congreso fue una propuesta de ley orgánica del Sistema Nacional de Salud que más tarde se aprobaría. No es que el Congreso en pocos días, en 2 días o 3 días, puede construir un proyecto de ley. No, ese proyecto se venía construyendo 1 o 2 años antes, pero el Congreso sirvió para posicionar el tema y acelerar la expedición de esa ley y también una propuesta de política nacional de salud. En ese congreso participé completamente. El segundo congreso se hizo 2 años más tarde, en el 2014, en Guayaquil. Yo en ese ya no participé mucho porque estaba trabajando en un proyecto local en el cantón Pedro Moncayo, en Pichincha, pero nos invitaron al Consejo Cantonal de Salud de Pedro Moncayo a que presentemos en ese segundo COSAVI. COSAVI son las siglas del Congreso por la Salud y la Vida. Nos invitaron a que participemos en Guayaquil y fuimos con la alcaldesa Cecilia Mantilla y presentamos una experiencia que era también bastante novedosa en ese entonces, porque con un sistema georreferenciado, Pepe Suárez, José Suárez, que era el presidente de la Fundación CIMAS, que auspiciaba ese Consejo de Salud de Pedro Moncayo, se había construido un proceso bastante interesante de vigilancia de la salud a nivel local. Se sabía exactamente dónde estaban los niños desnutridos, las mujeres embarazadas, mapeados en cada una de las parroquias, y eso facilitaba que los servicios puedan intervenir. Además de que el Consejo de Salud tenía una experiencia interesante en varias comisiones de salud, incluida una de promoción de la salud. El tercero se realizó cuando ya estaba el gobierno de Rafael Correa en el año 2017 en Cuenca. Y el papel fundamental de este tercer congreso, en el que participé también plenamente, en ese tiempo estaba colaborando yo, colaboré los primeros meses del gobierno de Correa en el Ministerio de Salud con Caroline Chang. Entonces fui uno de los delegados del ministerio y básicamente el papel de ese tercer congreso fue preparar propuestas para la constitución que se estaba construyendo, para la constituyente que ya venía para los siguientes meses y el año 2008, sobre todo en que se aprobó la constitución. Independientemente de los líos que tenga esta constitución, que muchos tenemos críticas de algunos aspectos de la constitución, pero creo que se logró incorporar importantes textos de salud, como ese famoso artículo 364 que habla sobre el derecho a la salud, que es un concepto bastante amplio del derecho a la salud, ¿no? Aparte de eso, yo creo que hay que ver que comenzaron algunas polémicas, porque en ese congreso también por primera vez se veía que la gente estaba como un poco descontenta desde las organizaciones sociales, de los activistas en salud, porque decía, ¿para qué venimos a cada congreso si todo lo que nosotros aquí planteamos después no tiene un carácter vinculante o ni siquiera es oído por las autoridades? Entonces comenzó a haber inquietudes ya desde ese tercer congreso. Desde el tercero. Desde el tercero ya hubo inquietudes. ¿Y en el cuarto? ¿Cómo se manifestó? El cuarto se realizó en Loja, y aquí te cuento que comienza un cambio interesante porque se les comienza a poner un nombre de un personaje a cada congreso, y en este caso fue Edmundo Granda el nombre de este cuarto congreso. Coincidió que en ese tiempo yo fui director ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, y fue el último congreso que se organizó oficialmente en el año 2019. Allí presentamos el primer volumen de las obras de Edmundo Granda, que se llama, son 3 volúmenes, que se llama La Salud y la Vida, precisamente. La Salud y la Vida, ¿no? Pero también hubo otras novedades, como que hubo veeduría ciudadana del Congreso, hubo una gran participación, no solo fueron en esa ocasión unos pocos cientos, fueron 800 delegados, y hubo previamente a eso un proceso muy intenso en las diferentes
provincias. Pero también hay que decir que eso es posible cuando hay dinero. Era dinero que tenía el CONASA, dinero que aportaba UNICEF, OPS, el UNFA. Ya. El Seguro Social daba un gran aporte para esos congresos, no fue solo el ministerio. Tal vez el ministerio inclusive económicamente era menos del aporte, pero incluso la seguridad, el IES hizo un gran aporte. Bueno, ahí salieron diferentes propuestas. Antes de continuar adelante, a mí me gustaría hacer una pequeñísima síntesis, ¿no es cierto?, de las cuestiones relevantes que tú nos has indicado. Es decir, el primero, básicamente, fue de alguna manera, inspiración de Edmundo Granda, ¿no es cierto? Así es. Y se efectuó bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS. En el segundo, que fue en Guayaquil. Sí, en el segundo tuvo mucha importancia el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Se trataron derechos bastante sexuales en Guayaquil. y reproductivos, pero tú me hablabas también, y me parece relevante, de la utilización en el manejo de la salud pública de la georreferenciación. Sí. Me parece un hito importante, y esto por un salubrista de mucho calibre, de muchos quilates, como es José Suárez. Claro, un epidemiólogo, él es un epidemiólogo, sí. Un epidemiólogo. En el tercer COSAVI se efectuó en Cuenca, y finalmente el COSAVI que se efectuó en Loja en honor al compañero Granda. Sí, en honor a Edmundo Granda, que fue el inspirador de estos congresos de alguna manera. Que fue el inspirador de los congresos, del primero hasta el último, que se llama Juan Martín. Juan Martín Moreira, en honor a un salubrista, ¿no es cierto? Ya, entonces, esto para una segunda parte que me parece importante, y tú la puedes desarrollar. Es decir, se trata de una verdadera institución, el COSAVI. El COSAVI, entonces, tiene una visión, tiene una misión, tiene objetivos generales, específicos, tiene estrategias. Háblanos entonces de los tres últimos, comenzando por el que se llamó Matilde Hidalgo, y en el que ya nos tocó intervenir, tuvimos el honor. Claro, vos fuiste parte de eso. Matilde Hidalgo, para destacar esa personalidad tan distinguida de Loja, por supuesto, de Loja, ¿no es cierto? Matilde Hidalgo. No solamente por condición de primera médica ecuatoriana, sino por su lucha por los derechos civiles de las mujeres. Entonces, por favor, haznos asimismo un resumen de estos tres últimos, quizás de los dos últimos, el uno denominado, ¿no es cierto?, como Matilde Hidalgo, y el otro como Plutarco Naranjo. Porque en una tercera parte nos vamos a referir al actual, al séptimo COSAVI, Juan Martín Moreira. Por favor, entonces. No, bien que traes primero el nombre de Matilde Hidalgo, porque justo en este año y exactamente el 21 de noviembre se van a cumplir los 100 años de que Matilde Hidalgo se graduó de médica. En realidad ella egresó 2 años antes, del 2019, de la Universidad de la SOI, que se llamaba en ese entonces hoy Universidad de Cuenca, porque no le quisieron recibir inicialmente en la Universidad Central. Pero se vino a graduar después como doctora en medicina en la Universidad Central en Quito. Y el 21 de noviembre se cumplen 100 años de esa graduación. Bueno, pero el hecho es que después del cuarto COSAVI organizado oficialmente, que se hizo el 2009 en Loja, se había quedado en que el siguiente lleve el nombre ya de Matilde Hidalgo. Ahí ya se decidió que sea Matilde Hidalgo el nombre del quinto congreso. Pero el CONASA, el Consejo Nacional de Salud, probablemente, yo digo solo probablemente, por presiones políticas, no quería los procesos participativos. En el gobierno de Rafael Correa comenzó a cambiarse algunas cosas en torno a la participación social. Por ejemplo, se eliminaron los comités... Y si me permites, Hugo, no quería la participación porque se suponía que él encarnaba toda la verdad. Pues. Así era. Después de él, el diluvio.
Así era, así era. Perdone la interrupción. Entonces Continúa. no organizó, ya pasaban los años, hubo algunos intentos, que algunos de ellos estuve yo inclusive participando en algunas reuniones preliminares, pero no se concretaron. Llegamos al 2015 y habían pasado 6 años del último COSADI y no se organizaba el quinto. Así que eso, con otros antecedentes que teníamos, se quería eliminar al Consejo Nacional de Salud, como se eliminó, por ejemplo, al CONAMU, al Consejo Nacional de las Mujeres. Se le reemplazó después por otra instancia, pero que no era tan efectiva. Se eliminaron los consejos cantonales de salud, se eliminaron los comités de usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. En definitiva, dejó de implementarse la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia que tanto había causado. Y comenzó una persecución terrible a dirigentes populares y sociales en todos los campos, incluidos en el de la salud. Entonces, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales y sobre todo nosotros, como nos definimos, desde los activistas por la salud y la vida, decidimos organizar el quinto congreso, aunque el CONASA y el Ministerio de Salud no lo haga. Dijimos, lo hacemos ahora desde la sociedad civil, desde los activistas por la salud. Y convocamos, claro, sin recursos. No sí, teníamos sino unos mínimos recursos que alguna organización fraterna nos ayudaba, por ejemplo, para el hospedaje de algunas personas que iban a venir desde las provincias y nada más. Entonces, con mínimos recursos hicimos en la Universidad Andina, nos tocaba hacer en Quito porque se nos facilitaba eso. Una excelente decisión, por supuesto. Hicimos en la Universidad Andina, nos ayudó ahí el rector en ese entonces, ¿no es cierto?, que es un amigo tuyo, además. Enrique Ayala, Enrique Ayala, que solidario, que pues, estuvo ahí y inauguró el Germán Rodas, el evento en representación de la universidad. Y llevó, como vos dices, el nombre de Matilde Hidalgo. Fue un congreso interesante que tuvo algunas mesas de trabajo. Más tarde llegamos a saber, por ejemplo, que mucha gente que vino de organizaciones populares, los ciudadanos de diferentes partes del país, dijeron que les sirvió muchísimo ese congreso, porque además era el último resquicio que se les asomaba después de que eliminaron otras organizaciones de que podían participar en un espacio autónomo. Porque los otros espacios no tenían autonomía. El gobierno había creado unos comités locales de salud que eran en realidad sus comités electorales, o había un consejo sectorial de salud que inicialmente comenzó con gente que no era afín al gobierno, pero que cuando descubrieron eso lo eliminaron y pusieron a solo gente afín al gobierno. Eso no es un proceso participativo sin autonomía. Entonces, eso fue la importancia de este congreso, yo creo, el haber retomado desde la ciudadanía un proceso que decidió el Estado olvidarse, que decidió que no era importante y lo asumimos con decisión. Con el éxito de este congreso decidimos organizar el siguiente, el sexto, que se llamó Plutarco Naranjo Vargas, y lo hicimos en ese centro de convenciones que queda en el antiguo Hospital Eugenia Espejo, también en Quito. Vino igual mucha gente, se incorporaron nuevos actores, inclusive recuerdo que tuvo una participación muy activa en este séptimo. Ya desde el quinto se había vinculado, pero en este sexto participó, por ejemplo, José Ruales, que actualmente es el viceministro, de Salud en el Ministerio de Salud Pública. Así que el mismo José Ruales sabe que participó en un Consejo por la Salud y la Vida en Resistencia. En esa ocasión ya le pusimos el nombre de En Resistencia porque teníamos que hacer un proceso de resistencia frente a ningún deseo de que se haga participación social autónoma desde el Estado, desde el gobierno. Este se realizó ya en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? en el año 2017 justamente. Y después, aunque no pudimos realizar en el 2019 y vino después la pandemia en el 20, decidimos continuar con el séptimo, que lo estamos realizando en este año y que ya vamos a ver tiene un carácter totalmente diferente, porque es permanente, es en línea, y el homenaje que hoy rendimos es a un personaje más joven, pero no menos importante que los anteriores, que es Juan Martín Moreira, un médico saludista y epidemiólogo. Para conversar sobre esto, ¿no es cierto?, vamos a hacer una pausa, una especie
de síntesis también, ¿no es cierto? Yo creo que estamos de acuerdo en que lo más destacado del Congreso Matilde Hidalgo fue haberse lanzado desde la sociedad civil, organizar un evento que estaba prácticamente patentado por el oficialismo, ¿no? Y creo que hubo algo de eso, ¿no? Llegaron a un intento. Hubo algo de eso, ¿no? Pero la participación no se la puede patentar. Ahí se equivocaron, naturalmente, ¿no? No sabían con quién se encontraban, ¿no? Bueno, y el Plutarco Naranjo Vargas, para rendir un homenaje realmente a un profesional y a un ser humano de tanta jerarquía, de tanto valor como Plutarco Naranjo Vargas. Y bueno, siguiendo con las preguntas, mi estimado Hugo, aquí viene entonces el séptimo COSABI. Pero el séptimo COSABI, claro, es ya hijo de la pandemia, de la COVID-19. Tiene carácter permanente, ¿no es cierto? La gente no se estrecha la mano, no se abraza, ¿no es cierto?, sino que se ve a través de una interfaz. Zoom es el símbolo de los nuevos tiempos, de la pospandemia. Háblanos, por favor, de este congreso, particularmente de los lineamientos que tú, con mucha sabiduría, has dado a la Mesa 4 sobre salud en los ecosistemas. Gracias, Walter. Sí, este séptimo congreso que se llama Juan Martín Moreira, ya hablaremos un poco de este personaje de Juan Martín Moreira, pero este séptimo congreso viene también de cuestionarnos nosotros mismos qué hicimos en los dos congresos que organizamos desde la sociedad civil, es decir, el quinto y el sexto. Y reconocíamos que no sé si valdrá la pena repetir algo de lo mismo, reunirnos solo un par de días en un sitio, el hacer unas mesas de trabajo que apenas se reúnen a veces unas pocas horas, una tarde, y el sacar después una declaración, una carta de Quito, que sacamos tanto en el quinto congreso de Matilde Hidalgo como en el sexto Plutarco Naranjo. ¿Será eso suficiente? Decíamos. ¿Por qué no damos un pasito más adelante y por qué no aprovechamos el hecho de que la pandemia nos obliga a mantener esta distancia y nos obliga a hacer las cosas virtuales y nos obliga a ingeniarnos de otro tipo? Y ahí vino una propuesta muy interesante que yo debo reconocer que fue de Edison Aguilar, que lo había estado pensando mucho, y él propuso esto del Congreso Permanente, que a todos inicialmente del comité organizador nos sorprendió, no sabíamos cómo entenderlo. Él poco a poco nos fue ampliando lo que había sido su idea, y allí se decidió algunas cosas. Por ejemplo, defender directamente el activismo a la salud, porque nosotros, más que representantes, yo soy por ejemplo de FUNSAD, de la Fundación Salud, Ambiente y Desarrollo, vos eres de Medicina Ecológica, que es una organización que tiene muchos años de trabajo, pero somos antes que nada activistas, porque no importa dónde estemos, somos personas que nos comprometemos por la salud y la vida en cualquier circunstancia. A veces puedes ser funcionario de una institución pública, o puedes estar en una organización no gubernamental, o simplemente eres un francotirador que estás trabajando solito, pero somos activistas. Entonces, eso es lo primero, defender el activismo, y precisamente ese es el objetivo general de este congreso, del séptimo congreso Juan Martín Moreira, que es en resistencia y permanente. El fomentar, el ayudar a que se fortalezca un activismo por la salud y la vida que a veces está allí y que no sabe cómo encontrarse con otros compañeros, con otras compañeras. Y aunque sea solo el hecho de hablar, aunque sea solo el hecho de las reuniones que tenemos en una sala, de compartir, de sentirnos motivados por la presentación de un amigo, de una amiga, de un compañero, de una compañera, ya es suficiente. Pero si podemos producir algo más, como alguna interpelación al Estado, por ejemplo, o alguna propuesta de política pública, está bien. Es decir, los productos, y a propósito de esto, ¿no es cierto?, los productos que yo veo que ya comienzan a surgir de diferentes mesas de trabajo, ¿no? El producto, por ejemplo, que se ha propuesto la Mesa 4,
relacionada con, que tiene que ver, digamos, con la salud y los ecosistemas. O sí. una salud, quizás es el nombre que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, acaba de oficializar, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver el hombre con la naturaleza y las relaciones dinámicas infinitas que se producen diariamente entre los seres humanos y la naturaleza. Y entonces, a propósito de esto, tú hiciste unos lineamientos que me parecen muy interesantes realmente. ¿Nos podrías hablar de estos, los lineamientos de la Mesa 4? Claro, bueno, aparte de promover el activismo por la salud, después nos ponemos a la Mesa 4, yo no sé si tenemos mucho más tiempo, pero voy a tratar de hacerlo más rápido. Sí. Lo otro es que es en resistencia, porque seguimos resistiendo ante un Estado que no quiere la participación social autónoma. ¿Por qué permanente? Porque esto nos permite hacer procesos de largo plazo. Porque eso... Ahora mismo la sala 4 o cualquiera de otras de las salas que trabajan en otros temas ya no se ha reunido solo un par de horas para tratar un tema y sacar el informe de la mesa. Exacto. Nos hemos reunido algunos semana tras semana, otros cada 15 días, hemos intercambiado un montón de cosas, tal vez no se plasmen algunas cosas, pero se está construyendo colectivamente con los más activos. Hay otros que a veces participan más periféricamente, y hay otros que están, como sucede en todo evento, en toda acción social, y hay otros que están más como espectadores, que solo asisten a algunas cosas o que esperan que les llegue algún documento por el correo, por el WhatsApp. Es decir, hay diferentes tipos de participantes. Pero sin meterme más en el resto de objetivos, uno de los cuales es homenajear a Juan Martín Moreira, el hecho es que hemos decidido trabajar en varios tipos de eventos. Las salas temáticas, una de las cuales es la 4, Salud de los Ecosistemas, son una de los espacios que se reúnen, y esperábamos nosotros que al interior de cada sala se puedan organizar según los temas talleres. Eso no se ha podido llegar, casi cada sala se ha convertido en un taller, pero esa es una de las acciones. Y de paso digo cuáles son las otras salas. La número 1, por ejemplo, tiene que ver esa sala con los derechos laborales y la salud. La sala 2 tiene que ver con la demanda y acceso y respuesta de los servicios de salud durante la pandemia. La sala 3 con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La 4 ya dijimos. La 5 con la salud comunitaria y la epidemiología comunitaria. Y la última, la 6ª, con acuerdos de libre comercio o tratados de libre comercio y salud. Pero no se descarta de que se abran nuevas salas y talleres sobre diferentes temáticas, ¿no? Ya. Ese es un espacio, pero hay otro espacio, si quieres, que tiene que ver con... se nos fue el tiempo rápidamente. Si nos pudiera hacer una síntesis de los lineamientos de la 4, microbiomas. Bueno, la 4ª decidió trabajar dentro de la salud y ecología, ecosistema, precisamente en el tema de la agroecología y la alimentación saludable. Ayer tuvimos una interesante charla sobre el microbioma que está tanto en nuestro organismo como en otros organismos y en la misma tierra, que se cultiva. El ambiente. Es decir, la importancia de que nosotros respetemos el mundo microbiano, de las bacterias, de los virus, porque justamente la actual pandemia que vivimos es por haber atentado contra la armonía de la naturaleza, por haber penetrado el hombre con sus empresas madereras y petroleras en la selva de diferentes partes del mundo. Entonces, lo que pretende esta sala nuestra es trabajar sobre todo en alternativas desde la agroecología para tener una alimentación más saludable en base a lo que producen los pequeños agricultores, muchos con propuestas muy alternativas, muy saludables, sin el uso de químicos, de agroquímicos que tanto dañan a la salud, y dentro de eso hay muchas propuestas. Me quedo ahí, pero quedamos con un montón de cosas para conversar sobre este. Y vamos a seguir conversando sobre el 7º COSABI, que promete realmente muchas sorpresas agradables, siempre agradables, ¿no? Hablar sobre salud y ecosistemas es realmente meterse a un universo en muchos sentidos desconocido, ¿no? Y llegar a la conclusión de que los hongos, los virus y las bacterias son nuestros amigos, ¿no? Son nuestros hermanos. Enemigos, son nuestros hermanos. Con este comentario
aparentemente irónico, aparentemente contradictorio, pero muy real, muy real. En la práctica nos despedimos, no sin antes agradecerle a Hugo y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,